Ah, caramba, hola, buenos días otra vez de parte de Ileana Rosario, la dama, y Jaime Tomás, el caballero. Y hoy vamos a conversar con dos jóvenes abogados. A mí me place hablar con abogados jóvenes que sepan hablar. Tenemos una población de licenciados en Derecho que sobrepasa los 100.000, de los cuales un porcentaje muy reducido tiene preparación y saben hablar. Porque un profesional del derecho que no sepa hablar, pues tiene problemas muy serios. Primero, ellos van a participar juntos. Chesnel Calcaño, ex defensor público de carrera, con conocimiento de investigación, conocedor del derecho constitucional, penal y administrativo. Un matatán este hombre con tantos conocimientos. Y el otro caballero, Daniel Guzmán Andújar, especializado en gobierno, administración pública y derecho de las relaciones internacionales. Docente de las asignaturas de contratos administrativos, ética jurídica, metodología de la investigación y derecho constitucional y administrativo. Ambos tienen currículos muy amplios, de manera que no hay tiempo para decir todo lo que ellos han hecho y han estudiado y han trabajado, pero por su forma de hablar entonces conoceremos qué es realmente, cuál es su capacidad y a ver si nos hacen entender las cosas que son jurídicas. Y comencemos con el señor Chenel Castaño, que está a mi lado. Calcaño, sí, porque aquí está. Por eso ahorita decía que había que borrar, justamente por eso. Entonces, vamos a hablar de, primero, lo ocurrido ayer con el tema de la operación Antipulpo. ¿Cómo ustedes evalúan eso? Porque la gente se confunde y se estableció que el Ministerio Público, y más que el Ministerio Público, los jueces, porque hablamos del Ministerio Público como si fuera el órgano que impone sentencia, ¿no? Los jueces son los que imponen sentencia y son los que están aceptando los pedimentos que hace el Ministerio Público. Desglósenos ustedes y dennos su versión de por qué ocurrió lo de ayer y qué significa eso. Bueno, lo primero es buenos días, Ileana, don Jaime, buenos días a toda su teleaudiencia que siguen este tan prestigioso programa. Para mí un placer que ustedes me hayan invitado y pues vamos a tratar de saciar algunas inquietudes con respecto a lo que usted promueve que yo responda. Bueno, en el día de ayer, para poner en contexto, en la operación Antipulpo, a lo que es Juan Alexis Medina Sánchez, al ex director del FOMPER, Fernando Rosa, que es santiaguero, dicho de paso, le fueron variadas, además de otros de los coimputados, las medidas privativas de libertad que pesaban en su contra. ¿Por qué fueron variadas? Bueno, fueron variadas porque la norma establece en el artículo 241, numeral 3, que luego de pasada, el límite de la prisión preventiva debe cesar, debe terminar y ser cambiada por otra medida que permita igual que la persona se presente al proceso. ¿Por qué? Porque ya después que usted está acusado, entonces no podemos hablar de que usted va a desviar las pruebas, a intimar testigos, a intimar las víctimas, en este caso la víctima directa es el Estado Dominicano. Entonces yo entiendo en ese caso qué es lo que va a pasar con todos esos procesos. ¿Qué pasa con estos procesos? Son procesos demasiado grandes porque no solo tienen muchas pruebas, sino también por el hecho de que hay muchas personas coimputadas y a nivel judicial deben cumplirse todas las garantías del debido proceso, cumplir con todas las fases. Entonces, ¿qué hay que llevarle a la población? Que es una decisión justa, porque usted, y creo que no hay personas con más posibilidad de presentarse un proceso y tener garantías que las personas que están en estos casos de corrupción, porque estamos hablando en este caso de que la laceración es una laceración económica, de si no hay delito de sangre, no hay un hecho donde se ve lacerar a la vida de otra persona, sino un tema económico. Y en estos casos, hasta para no gastar dinero estatal, es mejor que esas personas estén libres. Y usted pregunta, ¿y por qué gastar dinero estatal? Tener una persona como esa privada de libertad no es que le van a dar suculentas comidas, ni comidas distintas, pero hay que darle una seguridad especial. Porque imagínese usted que a uno de esos imputados, un detenido regular que esté ahí por un crimen común, lacere la vida de ellos. Eso va en contra de quién, del mismo Estado Dominicano, y crea de alguna manera un descontrol en la visibilidad de esos procesos.
En el día de ayer el magistrado Camacho hacía referencia que la variación de esta medida de coerción vulneraba, digamos, que lo blindado que había sido el proceso hasta el momento. Como bien explicas, y asumo que es la misma percepción que tiene nuestro segundo invitado, esto es mandatorio, o sea, fuera de cualquier cosa es mandatorio, pero ciertamente pudiera vulnerar. Estamos hablando de que fue un caso declarado complejo, 18 meses después, estamos hablando de 21 meses después es la variación de coerción. Ciertamente se pudiera vulnerar lo blindado de este proceso, tal y como refiere el magistrado Camacho. Bueno, gracias, buenos días. Reitero, igual que Chesnel, el agradecimiento por la invitación. Y real y efectivamente es un proceso con las características que Chesnel ha anticipado, sobre todo en lo referente a la complejidad en cuanto a la cantidad de coimputados e incluso, ¿por qué no?, la publicidad que se ha suscitado a partir de este proceso. Recordemos que el caso Antipulpo es el primero de los procesos que se inicia a partir de, digamos, de las nuevas autoridades gubernamentales. Obviamente esto llama la atención, el por qué se viene a variar la medida en este momento, y lo principal es llevar la información a la población de cuáles son las condiciones desde el punto de vista técnico, jurídico, de por qué se hace esta variación. Esta variación, que además es, digamos que amparada en un mandato de ley, es el tope máximo de la prisión preventiva, pero además las condiciones ya dadas de que se ha presentado, por ejemplo, una acusación, que de hecho está pendiente para una siguiente audiencia que se sigan los debates sobre esa acusación. Estamos todavía en la etapa preliminar. Sin embargo, lo que más nos preocupa es precisamente la desinformación que puede llegar a la población sobre cómo se manejan estos procesos, y obviamente que pone en riesgo no solamente, como hemos visto, a los propios coimputados, sino que ahora, a partir del fervor que generan estos procesos, hay riesgo incluso para el Ministerio Público y hasta para los jueces que interactúan en el mismo. Yo creo que más adelante abordemos también ese tema de lo público que se están haciendo, ya no solo el expediente del caso Antipulpo, que ha sido presentado como una imputación formal, sino de los que ni siquiera han sido presentados. Pero continúe usted. Bueno, entonces lo que dijo el fiscal Camacho de que eso laceraba cuando se estaba violentando lo establecido como medida, las 7 formas de establecer medidas de coerción. Mire, yo no lo comparto. Yo creo que hay que segmentar, y es bueno que ya la gente entienda que necesariamente en un proceso no debe existir preso para que el proceso exista, para que se mantenga, pueda coexistir la libertad que está establecida en la norma como un elemento de primer grado. Debe ser la persona ir al proceso en libertad. Yo creo que no, ya ellos hicieron su acusación, cumplieron con su rol. Ahí está el caso de Brecht. Esas personas estuvieron en libertad, ninguno se fueron, todos estuvieron ahí, todos fueron a su juicio. Al final el tribunal decidió descargar unos y otros condenarlos. Ellos decidieron apelar unos y otros no apelarlos. Entonces yo creo que ahora va a facilitar mejor los procesos. ¿Y usted sabe por qué? Porque cuando usted está en libertad ya no hay que conocer revisiones de medida de coerción. Entonces la persona ¿en qué va a estar? En conocer su proceso, en ir al fondo de la preliminar. Yo creo que eso va a ayudar mejor a descargar tribunales que están perdiendo muchísimo tiempo en estos procesos y están dejando de ver los otros que son mayoría, los de delincuencia común. Entonces es bueno que la gente lo vea y que la gente entienda, porque hay un tema que me choca y me preocupa, es la seguridad de los actores judiciales. No tanto quizá del Ministerio Público, porque al Ministerio Público le toca acusar y decir, bueno, esa persona es culpable, nosotros pedimos que se mantenga la prisión, pero el juez la varió, porque eso es un tema también de cuál es la argumentación que se utiliza. Cuando el juez mantiene la medida, el Ministerio Público pudo probar, el Ministerio Público logró, pero cuando el juez varía la medida y no acoge lo del Ministerio Público, no es culpa del juez. Y hay que entender que simplemente el juez ponderó pedimentos y entendió que esa era su decisión. Y eso es la democracia, eso es la institucionalidad, y eso hay que respetarlo. Porque yo estuve viendo en redes sociales personas que tienen hasta vínculos con medios de comunicación, dejando ver en su lenguaje de cómo colocaban hasta la foto del juez, que le hicieran ver donde lo vieran a él, cómo las personas se sentían con su decisión. Y eso es peligroso, porque recordamos que hay personas que no tienen la conciencia de entender cuál es la labor de cada quien. Y puede venir una persona fanática
e ir y lacerar la vida de esa persona o de su familia. Entonces eso hay que tener mucho cuidado, es algo muy preocupante, que yo creo que los órganos de investigación del Estado deben, respetando los derechos de cada quien, hacer llamar a esas personas y que desistan de ese tipo de publicaciones. Pero los responsables son los fiscales, porque son los que están pregonando, no ahora, no con estos casos. ¿No? Hace muchos años que los fiscales están justificando sus petitorios de prisión como medida de coerción, alegando que le es más fácil que esté disponible el acusado. Esa ha sido la justificación que ha hecho el Ministerio Público. Y justo en ese sentido y de acuerdo a la interpretación de ustedes, se está haciendo un uso abusivo de privar de libertad como pareciera ser el único tipo de medida de coerción que existiera. Hoy en casos sonoros como el antipulpo, como el caso vinculando al ex procurador, pero vemos casos mucho más simples, digamos, que también se recurre a la privación de libertad como medida de coerción. ¿No se está abusando de este recurso, habiendo otras 6 tipologías de medida de coerción? Real, efectivamente, nosotros entendemos que la prisión preventiva, que es una excepción como está concebida en la norma, se ha convertido en una regla. Y esta regla, lo peligroso de ella es que se ha utilizado, se ha mal empleado para, digamos que, garantizar aspectos que no son garantizables mediante prisión preventiva. Y ocurre mucho, al principio Chesnel hablaba sobre delitos, por ejemplo, de carácter económico, cuya posibilidad de resarcimiento, cuya posibilidad, digamos, de obtener un beneficio del proceso como tal al final, pues está vinculado a bienes materiales, no necesariamente a la privación de la libertad de la persona y por tanto, pues como usted ha dicho, la norma establece otras garantías, entre ellas, por ejemplo, garantías reales, la posibilidad de usted poder asegurar una condena en términos materiales, en términos económicos. Y pasa también con el Estado dominicano, es decir, ¿qué es lo principal que se procura? Bueno, obviamente la sanción desde el punto de vista penal, pero además creo que todos los ciudadanos entienden que si ha habido consecuencias producto de actos de corrupción, pues el Estado tiene que ser resarcido económicamente. Entonces, si podemos garantizar el resarcimiento del Estado, que es al final patrimonio de todos, a través de otras medidas, digamos, garantizar que una eventual sanción, una eventual condena se vea, digamos, reflejada en que el Estado pueda ser retribuido con esos bienes de los que fue despojado de forma fraudulenta, entonces no es necesario hacer un uso que consideramos obviamente abusivo sobre la prisión preventiva.